¿qué le parece si hablamos de este mexicano que fue ejecutado en Texas? Tenemos este enlace con los activistas en California. Déjeme irme a California porque hay que hablar con Omar Silva, activista guanajuatense, sobre este caso de este mexicano, otro mexicano que es ejecutado en Texas. Ni los esfuerzos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que también hemos criticado nosotros, porque se ponen a defender con uñas y dientes a este hombre acusado de violación y asesinato, y nada dicen precisamente de otros casos emblemáticos. Pero bueno, vamos precisamente a California con Omar Silva para que nos dé su punto de vista acerca de esto que le comento. Es la ejecución de otro mexicano en Texas. A pesar de las condenas del gobierno mexicano, en Texas muere otro paisano más por la pena de muerte. Omar Silva, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Vicente? Buenos días. Estoy escuchando la introducción y dices que las condenas del gobierno mexicano, y la verdad es que es una pena el gobierno mexicano, Vicente. La intervención de la Cancillería fue de último momento. Toda la investigación así como de último minuto para asomar la cabeza y salir en la foto, ¿no? Exactamente, Vicente. Yo creo que la Cancillería no tiene ahorita cara para dar declaraciones. Nosotros estuvimos haciendo una investigación con respecto a la representación efectivamente de Rubén, y bueno, estuvimos en contacto con la abogada, una abogada pro bono que tiene una experiencia tremenda en el tema de casos de pena de muerte y casos criminales. Y bueno, ella tiene su oficina en Filadelfia, en Pensilvania, tiene licencia para practicar en Texas, y ella nos comentó que nunca hubo la intervención por parte de la Cancillería para contratarla, nunca hubo un acercamiento. Déjame preguntarte, Omar, sí. ¿Por qué defender a un hombre acusado de violación y asesinato? Es lo que muchas personas nos preguntamos. ¿Por qué este caso, cuando no se ha hecho mucho ruido, o al menos no el ruido que amerita un caso como la niña precisamente en Texas de 10 años, Rosita, que fue arrestada por ICE, 10 años de edad, parálisis cerebral después de una cirugía de emergencia? Esos son los casos que yo creo tienen la simpatía, la empatía de todos para defenderse. Pero ¿por qué defender a este paisano que estaba en el pabellón de la muerte y que finalmente fue ejecutado en Texas por violar y asesinar a una familiar? Mira, Vicente, yo creo que todo individuo tiene derecho a una defensa. Sea culpable o sea inocente, todo individuo tiene derecho a una defensa, al debido proceso. Y bueno, si esto iba a culminar en la ejecución, pues era la conclusión del caso, pero con una debida representación, Vicente. No con violaciones en el procedimiento, no con violaciones en el proceso de notificación. De hecho, tan básico como la notificación consular, se violaron esos derechos consulares de este paisano, ¿no? Sí, Vicente, se violaron esos derechos. Posteriormente, Rubén habla de una declaración forzada. La otra persona que participó con él el día de los hechos, que fue en febrero de 1997, lo culpa completamente a él, y a este corresponsable le dan 25 años de cárcel, y a Rubén lo sentencian a la pena capital. Curiosamente, en el gobierno de Vicente Fox es cuando se da el caso Avena, y Rubén ya venía en la lista de los próximos ejecutados. La Cancillería siempre tuvo conocimiento, creo yo, del nombre de Rubén dentro de esa lista como el siguiente. Creo que dejaron pasar los procesos, los tiempos procesales oportunos, Vicente. Había muchos elementos de inocencia en el caso de Rubén, mismos que no fueron considerados. Y bueno, nada más el día de ayer te lo comento,
el asesino del torniquete, quien viola a 4 o 6 jovencitas, las rapta, las viola y las mata, le concedieron aplazar su ejecución, que también el día de ayer. Entonces me pregunto qué es lo que está sucediendo realmente con la aplicación. Déjame preguntártelo yo. Déjame preguntártelo yo. ¿Estamos viendo otro caso de racismo en el sistema judicial estadounidense? Yo creo que sí, Vicente. Texas es un estado muy áspero. Creo que le debieron de haber dado la oportunidad a Rubén y a sus abogados de último momento que le puso la Cancillería, la revisión del proceso, y bueno, si todo ameritaba que era culpable, bueno, asumir la responsabilidad, pero con un proceso ya rectificado, con una valoración de las evidencias de culpabilidad y de inocencia, y bueno, ahí ya no teníamos más que opinar, sino simplemente cumplir con los procedimientos. ¿De dónde era originario este paisano que fue ejecutado? De Irapuato, Guanajuato, Vicente. Yo ayer leía para la gente que el gobernador Miguel Márquez había enviado una petición a su contraparte, el gobernador de Texas, Greg Abbott, y me reía porque decía yo, estos políticos, estos gobernantes siempre intentan a la mexicana, con todo respeto, no quiero que nadie se ofenda, pero utilizando el estereotipo mexicano, a la mexicana de último minuto, casi ya le están poniendo la inyección y quieren parar con una cartita, perdóname por la expresión, mi querido Omar, con una cartita pedorra, parar la ejecución. Tantos años que tuvieron, tanto tiempo que pasó, y aquí andamos condenando, porque voy a leer también el comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, esta ejecución. Yo estoy dando esta noticia porque desde esta trinchera también estamos en contra de la pena de muerte, pero también tenemos que decir las cosas como son, Omar. Claro, no, Vicente, mira, quien es culpable tiene que asumir su responsabilidad. También yo estoy en contra de la pena de muerte, pero sí hubo irregularidades, y lo que comentas con respecto al gobernador, yo creo que es una lección también para Guanajuato y para todos aquellos estados que tienen una migración intensa hacia los Estados Unidos. La falta de coordinación entre los gobiernos estatales y la Cancillería esta es la muestra. Vicente, no hay coordinación, no hay interés. Precisamente por eso también hemos sido un espacio que te da voz, Omar, y le da voz a aquellos que buscan representación de los migrantes para tener una voz, ser visibles ante los gobiernos de los estados. Pues aquí está la muestra de que son chingaderas, que no les den lo que ustedes están pidiendo por tantos años, Omar. Y mira, hacen falta los legisladores migrantes, Vicente. Esta es la muestra, el desconocimiento, aunque pertenecen al Servicio Exterior Mexicano, que también ese es un tema que hay que abarcar, Vicente, porque hay gente que entra al Servicio Exterior Mexicano por la rama administrativa, que solamente te piden preparatoria, sin faltarle el respeto a nadie. Llegan a consulados y en los consulados tienen una doble o una triple función. Están encargados de documentación, de protección y de otra área. Ah, qué bueno que lo mencionas tú, Omar, porque ya no soy solamente yo, sin censura, con Vicente Serrano, chingue y dale como cuchillito de palo, que no tenemos a los más brillantes, a los más preparados, a los idóneos alrededor de la red consular, la más grande de un país en el mundo, en los consulados de Estados Unidos, punto. Exactamente, y bueno, eso es de lo que presumimos, y el sistema de protección, digo, lo decimos. Y te voy a hacer un comentario, Vicente. Yo pertenecí y formé parte de la planilla local de trabajadores locales contratados, y estuve en el Consulado de México en Boise, y déjame te digo que eso es lo que yo experimenté: burocracia completa para atender a los paisanos, previas autorizaciones por parte de la Cancillería, de la Dirección General de Protección, limitaciones para utilizar los recursos. Todo está previa condición de la Cancillería. Si llega gente con una situación de extrema necesidad, mandemos a México y que revisen el caso CIPSE, porque el sistema que utiliza la Cancillería es un CIPSE.
ahí está registrado quién comparece, qué día, por qué, y ahí debe de estar el caso de Rubén. Entonces, ahí se auditan ese número CIPSE y se auditan algunos otros casos de mexicanos que ya fueron ejecutados. Yo te puedo asegurar, Vicente, que ahí vas a encontrar un montón de omisiones por parte de la Cancillería. No estamos protegidos, no tenemos la mejor representación consular, ya lo dijo también Derbez en una entrevista el día de ayer o antier en León, Luis Guanajuato. Ernesto Derbez, ex secretario de Relaciones Exteriores, ex canciller mexicano en tiempos precisamente de Fox, ¿no? Exactamente, tenemos cónsules, artículo 7, que les entregan los consulados como premio porque son hijos de secretarios de Estado o porque son políticos que ya están casi a punto de retirarse. O en el caso de Fidel Herrera, ex gobernadores de Veracruz priistas, o el caso del cónsul en Orlando, o sea, está por todos lados, permea eso del premio en consulados por todos lados, un premio político. Y en momentos de Donald Trump no podemos darnos este lujo porque vamos de puñalada en puñalada con el gobierno de Donald Trump y no lo quieren aceptar. Y es por eso es tan importante que ustedes no se callen y no bajen los brazos, Omar, pidiendo representación en sus estados, porque la cosa, y ojalá la boca se me haga chicharrón, se va a poner peor con Donald Trump. Mira, para los migrantes acá en Estados Unidos. Exactamente, sí, estamos en tiempos bien difíciles, pero ya no sabemos quién está de nuestra parte, Vicente. Peleamos con un gobierno completamente antiinmigrante, que es el de Donald Trump, y a su vez también nos enfrentamos a un gobierno local que nos cierra las puertas, a un gobierno estatal, porque nos cierra las puertas porque las pretensiones que tenemos pues no cumplen con sus expectativas, y luego nos vamos con un gobierno de experimentos en el tema de Cancillería, que es la nueva dirección de Cancillería con el nuevo secretario Videgaray al frente de Relaciones Exteriores, con tantos cónsules que no están capacitados y que hagan también una auditoría para ver quiénes están capacitados, como tú lo comentas y como te lo comenté. Hay gente que no está capacitada, que tiene 3 responsabilidades dentro de un consulado, y aparte también en el tema de abogados PALE, Vicente, he tenido la oportunidad también de pertenecer a despachos que son abogados PALE, y es todo un sistema de corrupción donde si yo le caigo bien al cónsul de protección o al encargado de protección, ya me mandan los casos de alto perfil, pero la atención a los connacionales o a los paisanos por parte de estos despachos es completamente grosero. Déjame decirte, Omar, que esto que estás diciendo es muy cabrón, porque ayer precisamente, ayer o antier, hablábamos de este dinero, más de 800 millones de pesos que se repartieron a través de Juntos Podemos y 2 organizaciones comunitarias que no pueden transparentar, no pueden decir en qué se ocupó, y muchos hemos señalado que esto de la defensoría a través de consulados que prometió Enrique Peña Nieto era una vacilada, porque no hacen más que referir los casos a estas firmas de abogados como tú lo estás mencionando, y me estás aclarando y confirmando que no ando tan perdido. Le caes bien al cónsul, recibes casos. No le caes bien al cónsul y no estás en la lista de defensores del pueblo. Exactamente, y eso es corrupción, Vicente. Eso es corrupción. ¿Hasta cuándo realmente nos van a dar cuenta en México? Y aquí también los paisanos, digo, tú nada más encuéstalos y no van al consulado, prefieren ir a organizaciones. Yo recibo textos donde ahorita tengo un caso de otra venta de visa falsa en San Luis de la Paz, no han acudido al consulado en Texas, me mandaron a mí el texto con el nombre del abogado que lo está defendiendo en la prisión, para que nosotros hagamos el trabajo, porque en el tema de la Cancillería pues estamos fregados, Vicente. Estamos fregados, pero eso sí, yo veo mucha socialité por parte de cónsules recibiendo a representantes de organismos internacionales en sus consulados, haciendo declaraciones en páginas de internet. No tenemos vergüenza, la verdad es que la Cancillería no tiene vergüenza, no sé dónde va a esconder la cabeza a nivel internacional, quedó muy mal. Si ellos gustan, yo les puedo mandar
toda la investigación que tenemos en el caso de Rubén para que vean que desde el inicio hasta casi el final Rubén no tuvo una representación consular, todo fue de oficio, malas negociaciones y al final, bueno, pues ya la Cancillería contrató un abogado. Es el colmo lo que me estás diciendo, Omar, porque además hay muchos casos que no terminan en una ejecución, pero que pueden terminar en deportación y que el consulado brilla por su ausencia. Ahí está el caso de Rosita, esta niña de 10 años de edad con parálisis cerebral, lo mencionábamos, todo mundo defendiéndola, políticos estadounidenses, activistas, y ninguna declaración del consulado en los primeros días. Después ya quieren aparecer en la fotografía como los defensores del pueblo. Pero tenemos uno y otro ejemplo en el que el gobierno de México se ha quedado corto. Y es el reflejo, la comunidad migrante, de eso que hemos estado insistiendo nosotros. La encuesta del Pew Research Center, que dice que el 93% de los mexicanos en México no confía en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Pues yo creo que la comunidad migrante en Estados Unidos anda rondando el 100% y no creo exagerar. Yo estoy siempre haciendo esta encuesta informal. Quienes confíen en el consulado, quienes confíen más en el consulado que en otra entidad, que en otra institución en Estados Unidos, que me llamen y que me digan que estoy exagerando, que soy un amarillista y que soy un lengua larga, mala leche. Y si no, pues que me lo confirmen también. No te van a llamar, Vicente, porque tienes razón. Yo ahora que estuve en el consulado saqué varias evidencias que tengo aquí listas para presentar, y un caso muy similar al de Rubén es el de Estrada Puente. Este joven mató enfrente de sus hijos a su novia, huyó a México, estuvo trabajando entre Jalisco y Nayarit, el FBI se movió, lo extraditan e inician un caso. Me asignan a mí manejar desde Boise hasta Elko, Nevada, para estar en las audiencias. Se venían dando algunas irregularidades con respecto a la aplicación de la ley y a los procedimientos, porque pues este joven es mexicano y bueno, la defensa era un abogado muy rígido, blanco, el juez también, y se venían marcando mucho ese tema del aspecto racial. Reportaba yo pues a mi superior este tipo de irregularidades y era: espérate, no digas nada, tenemos que recibir información de la Cancillería. Y la Cancillería textualmente, en casos IPSE y correos electrónicos que se mandan constantemente a la dirección, era no meterse, era un homicida y tenía que cumplirse la ley tal y como estaba en el estado, y que aparte si lo sentenciaban a pena capital, pues que era un homicida. Pues entonces yo nada más morir. Ahí le va otro ejemplo, y no quiero que se torne esta entrevista sobre el mexicano ejecutado en una ola de golpes, pero son críticas y creo que son con fundamentos. Hace unos días ganó su caso la abuelita Genoveva Ramírez, del área de Berwyn, y se va a quedar y va a poder arreglar papeles. Y aquí en Sin Censura me dijo: nunca he recibido el apoyo del consulado mexicano. Han sido a través de activistas, de grupos proinmigrantes y de mi lucha, con el sudor de mi frente, sangre, sudor y lágrimas, que me voy a quedar en Estados Unidos luego de haber sido detenida por no poner el direccional en un vecino suburbio de Chicago. Ahí está el caso de Genoveva Ramírez, pero para que vea que si hay tiempo y si hay ganas de hacer otras cosas, acabo de recibir un comunicado de prensa, el comunicado de prensa número 19, en Chicago, Illinois, 8 de noviembre, ayer. Gobierno de México entrega reconocimiento OTLI. El premio OTLI es el máximo galardón que otorga el gobierno de México a personas que se destacan por su trabajo en favor de la comunidad mexicana en el extranjero. El Instituto de los Mexicanos en el Exterior, IME, a través del Consulado General de México en Chicago, efectuó ayer la ceremonia de entrega del reconocimiento OTLI a la señora Susan Vega, Senior Program Manager en Alivio Medical Center y Get Cover Illinois en el Chicago Cultural Center. Que lo merece Susan Vega, eso no está en discusión. Pero si tienen tiempo de andar haciendo ceremonias
para la entrega del OTLI. Seguramente tienen tiempo para darse una vueltecita por las cárceles, los centros de detención y revisar todos los casos de los paisanos que están en el ojo del huracán en tiempos de Donald Trump. Ante la presencia de autoridades locales e invitados especiales, la entrega del OTLI estuvo encabezada por el cónsul general Carlos Jiménez Macías, quien antes de proceder al protocolo agradeció las muestras de solidaridad tras el sismo en nuestro país del pasado 19 de septiembre, donde desafortunadamente perdieron la vida 471 personas y posteriormente el cónsul Macías procedió a entregar el galardón frente a 350 personas, hablando de la señora Vega. Bueno, también sobre esto, es una verdadera locura que en el consulado agradezcan el apoyo desde el extranjero. En su primer momento, desde el consulado, ni siquiera apoyaron la entrega de víveres. A mí me dijeron en la cara que no estaban dispuestos por lo tardado y por lo engorroso del asunto de apoyar lo de los víveres. Y aquí los voluntarios, la gente que hizo el trabajo tiene nombre y apellido. Espero que así como le dieron el OTLI a la doctora Susan Vega, también se reconozca con nombre y apellido a todos esos voluntarios del área de Chicago que todavía andan en la entrega de víveres. Y bien lo decía Omar Silva, esto de los rondines a los centros de detención, a las cárceles, la revisión de los casos legales en contra de nuestra gente, los casos de deportación, no es un favor a la comunidad. Es el trabajo, es la chamba, son sus labores, es lo que tienen que hacer, Omar. Claro, está dentro de su manual, dentro de su norma interna, pero la están omitiendo, Vicente, y qué bueno que haces esa mención de las organizaciones. Tampoco los paisanos de San Luis de la Paz que agarraron fueron ayudados por el consulado y mandamos nosotros ¿En dónde fue eso? ¿En dónde fue eso? Fue en Arizona, ahí los detuvieron y el consulado tampoco intervino, es más, no tenían información. Nosotros tuvimos que hacer la chamba, mandamos directamente el correo electrónico al cónsul de protección en Tucson. Nunca intervinieron, nunca estuvieron en ninguna de las audiencias. O sea, sí hay omisiones bien grandes que están evidenciando toda la corrupción, y salió un artículo en esta semana o la semana pasada, Vicente, por parte de la autoridad fiscal allá en México, donde están evidenciando a la Cancillería por mala utilización de recursos. Hay una lagunota ahí terrible en la mala utilización, y es que les pagan residencia, les pagan choferes, tienen una vida de lujo, por eso es que no quieren regresarse a México, porque pierden completamente todos esos privilegios. Digo, chécate el consulado en San Francisco, quién es el cónsul general, y así, si hacemos una revisión, nos vamos a dar cuenta que hay muchos cónsules que ni siquiera tienen experiencia, sino que son un premio, y ahorita ya que sale el presidente Peña, bueno, pues ya tendrán que preparar sus cosas, pero mientras tanto ya tuvieron 6 años de privilegios en Estados Unidos y sacrificaron a muchos mexicanos que tenían casos para poder ser representados, porque las encuestas o más bien el cuestionario que hacemos en protección para poder asignar recursos, también casi te están pidiendo la fe de bautismo, y el cónsul es el que hace la valoración con su poca experiencia y conocimiento en ley. Oye, Omar, respóndele a Carlos Hernán Peña, quien me pregunta a través de nuestra transmisión en redes sociales, ¿por qué quieren que el gobierno les ayude en todo? Pues no es de que el gobierno nos ayude en todo, simplemente el gobierno tiene facultades y atribuciones y tiene responsabilidades, y parte de esas atribuciones, de esas facultades y de esas obligaciones es proveer de asistencia jurídica a los connacionales en el exterior. A mí también ahorita me están poniendo que la escoria, que la basura humana la pongan en su lugar. ¿Quiénes somos para juzgar a los individuos, Vicente? ¿Quiénes somos para decir que Rubén o cualquier otra persona que ha cometido errores es basura humana? Imagínate tú que a mí me acusaran de algún delito falsamente, me meten a la cárcel y ya la gente hizo un juicio sobre uno. Y no estoy defendiendo, en el caso de Rubén, este mexicano ejecutado en Texas ayer, si se comprobó en una corte que violó y asesinó, pues
y la pena capital, la muerte por inyección letal, pues ni hablar. Pero si hubo irregularidades, pues ¿cuántos casos en el sistema judicial de Estados Unidos se han logrado parar, reabrir incluso, y salen en libertad muchos afroamericanos que fueron acusados injustamente por precisamente todas estas irregularidades que estamos señalando? ¿Por qué no por lo menos dar el beneficio de la duda, que se haga el trabajo que no hizo en su momento la Secretaría de Relaciones Exteriores y que quiere maquillar con sus comunicados o con su protesta estúpida siempre? Sí, es una protesta estúpida y digo, la gente tiene razón. ¿Por qué esperar todo del gobierno? Sí, hay cosas que no se pueden esperar del gobierno. Hay cosas que dependen directamente de la ciudadanía lograr. Pero en este caso, pues en este caso sí. Además, también vamos a ser honestos, Vicente. ¿Cuánta lana no entra a México por consulados recolectores que a lo único que se dedican, que la mayoría de ellos son de carrera, que lo único que hacen, no tienen tanto servicio, pero sí tienen consulados móviles seguido, están vendiendo la matrícula, están vendiendo el pasaporte, te venden todos los servicios? Aparte de la remesa, pues entra mucho dinero por parte de estos consulados en la venta de estos documentos. Creo que hay casos que sí amerita la intervención de gobierno, y amerita la intervención de gobierno cuando dentro de los procesos hay inequidad, cuando hay irregularidades, cuando no, como lo comentas. Si Rubén cometió un error en un estado equivocado porque tiene pena de muerte, bueno, cumplirla, pero con un proceso recto, con un proceso limpio, claro. Pero si hubo irregularidades, también tiene el derecho a solicitar la intervención desde su gobierno para la revisión del procedimiento. Que claro, México esté incapacitado y nada preparado para tener dentro de los departamentos de protección a la mejor gente, y la hay, pero la tienen completamente también. A veces hay trabajadores locales muy capacitados, o hay cónsules o gente que ingresó por la rama diplomática muy capacitados, pero está bien politizado, Vicente. Primero van a poner al hijo del secretario arriba antes que a un profesionista que le costó pasar el examen, estudiar, prepararse y que está listo para representar a los mexicanos, y los dejan en México y luego ya los rotan hacia Estados Unidos. Déjame cerrar, Omar Silva, leyendo lo que circula el gobierno de México. México condena la ejecución en Texas del connacional Rubén Cárdenas Ramírez. Comunicado 412. El gobierno de México se opone a la pena de muerte por considerarla una de las violaciones más esenciales de los derechos humanos, así como una sanción cruel e inhumana que socava la dignidad de las personas. La Secretaría de Relaciones Exteriores lamenta informar que el connacional Rubén Cárdenas Ramírez fue ejecutado el día de hoy, es un comunicado de ayer, en Texas, luego de que la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos se negara a revisar el caso. El gobierno de México expresa su más sentido pésame a los familiares del señor Cárdenas Ramírez, a quienes ha acompañado en este largo y complejo proceso. El señor Cárdenas Ramírez es el quinto mexicano ejecutado en franca violación al fallo emitido por la Corte Internacional de Justicia en el caso Avena el 31 de marzo de 2004. En tal virtud, el gobierno mexicano expresa su más enérgica protesta por el incumplimiento de Estados Unidos al fallo, conforme al cual ese país estaba obligado a revisar y reconsiderar el veredicto de culpabilidad y la sentencia impuesta. México también condena el incumplimiento a la resolución 47/2017, emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 18 de octubre de 2017, relacionada con las medidas cautelares que la Comisión solicitó al gobierno de Estados Unidos adoptar. El gobierno de México se opone a la pena de muerte por considerarla una de las violaciones más esenciales de los derechos humanos, así como una sanción cruel e inhumana que socava la dignidad de las personas. En tal virtud, ha reiterado a nivel nacional e internacional que seguirá promoviendo acciones tendientes a la moratoria de ejecuciones y la eventual abolición de la pena de muerte en el mundo. Asimismo, México continuará impulsando el pleno cumplimiento del fallo Avena y la importancia de la notificación consular como elementos indispensables en el ejercicio de la labor de protección de sus ciudadanos que realizan los estados en el marco de la Convención de Viena sobre relaciones consulares. Cabe destacar que tanto México como Estados Unidos son signatarios de este instrumento.
El gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, agotó las acciones legales, políticas y diplomáticas a su alcance en Estados Unidos y a nivel internacional para que se revisara el caso del señor Cárdenas Ramírez y obtener la suspensión de la ejecución. El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, solicitó por escrito al gobernador de Texas, Greg Abbott, y a la Junta de Perdones y Libertad Condicional del Estado la suspensión de la ejecución y conmutación de la pena. Adicionalmente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el gobernador de Guanajuato, diversos legisladores federales, así como la Procuraduría de los Derechos Humanos de ese estado, entre otros, dirigieron misivas en ese sentido. Asimismo, la Embajada de México en Estados Unidos gestionó que Australia, Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, Guatemala, Nicaragua, Perú, Paraguay, Portugal, Suiza y Uruguay, además de la Unión Europea, se sumaran a este llamado. En el ámbito multilateral, a petición del Gobierno de México, el Consejo de Europa aprobó el 25 de octubre, durante la reunión 1289 de delegados al Comité de Ministros, una resolución relativa a la necesidad de abolir la pena de muerte, y se formuló una declaración expresa para que se conmutara la pena de muerte a nuestro connacional, la cual se adoptó por unanimidad. En el ámbito multilateral, el 3 de noviembre, el canciller Luis Videgaray Caso dirigió misivas tanto a la Corte Internacional de Justicia como al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, en la que manifiesta su preocupación por la ejecución del connacional y comunica la gravedad del incumplimiento. El 6 de noviembre, a solicitud del equipo de defensa del señor Cárdenas Ramírez y la misión diplomática de México en Ginebra, la relatora especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Agnes Calamart, hizo un llamado a Estados Unidos para que anule la sentencia a la pena capital y se observe el debido proceso y un juicio justo. La relatora indicó que de llevarse a cabo la ejecución sería equivalente a la privación arbitraria de la vida, y Estados Unidos estaría violando sus obligaciones bajo el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos. El gobierno de México exhorta nuevamente a Estados Unidos a adoptar acciones efectivas que impidan que cualquier estado que forma parte de ese país, incluyendo Texas, lleve a cabo la ejecución de nacionales mexicanos en desacato del fallo Avena y en incumplimiento de sus obligaciones internacionales. La Secretaría de Relaciones Exteriores reitera su más sentido pésame a los familiares del señor Cárdenas Ramírez, a quienes continuará brindándoles la debida asistencia consular y acompañamiento. No había leído un comunicado tan largo en mucho tiempo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Dame tu opinión, Omar Silva, para cerrar. Ve las fechas, la intervención, ellos solitos se están ahorcando ahí. Ve las fechas de intervención: 3 de noviembre, 6 de noviembre, todo muy cercano a la ejecución. La intervención fue de última hora, y bueno, ese comunicado es completamente una justificación, desde mi punto de vista, a la falta de trabajo, a la falta de sensibilidad, a la falta de diplomacia, todos mediante cartas. Para mí se están justificando completamente se están llevando una muerte cada uno de los funcionarios que se pudieron haber intervenido en sus espaldas, Vicente. Oye, Omar, completamente. Y para cerrar, qué bueno que lo dices, yo creo que sí, que deben llevar esto en sus conciencias, aunque creo que es lo que menos tienen conciencia. Algunos en el Servicio Exterior Mexicano. Quiero decir que en el Servicio Exterior Mexicano hay gente preparadísima, hay gente capaz, hay gente comprometida con su país, pero que desafortunadamente están sembradas o están pisoteadas por esos nombramientos políticos de los que tanto hablamos y tanto criticamos. Pero para cerrar, Omar, ojalá que estos grandes esfuerzos, nótese mi sarcasmo, que hizo el gobierno de México para frenar la ejecución de este paisano guanajuatense en Texas, que no sirvieron de mucho, que no llegaron a ningún lado, sirvan para darnos el poder a los migrantes de reclamar, de exigir, de pedir al gobierno de México que le den esa representación consular, ese seguimiento, esa asesoría jurídica a todos los paisanos mexicanos que podrían estar en peligro de terminar en el pabellón de la muerte, o en peligro de ser deportados, o en una situación que los tiene con el Jesús en la boca. ¿Exageramos cuando pedimos esto? No, no exageras, es la obligación, y todo mexicano tiene derecho a ser representado. Y si hay ese dinero que asignaron por el presidente Peña, que es uno de los peores presidentes en la historia de México, desde mi punto de vista, estamos más vulnerables que en otros sexenios.
Sí, todos los mexicanos tienen derecho, la normatividad se los da. Si quieres, en algún otro programa empezamos a instruir a la gente y desglosamos el cuerpo legal que hay para que los mexicanos puedan con fundamento llegar a los consulados a solicitar y en su caso a exigir, si hay una negativa, la representación, porque hay dinero, porque sí ellos tienen la facultad. Y también el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, Vicente, no sirve de nada. Y yo creo que ahí hay que reestructurar también y crear una subsecretaría o una secretaría aparejada con la Cancillería, y el llamado también al gobierno de Guanajuato, al gobierno de Michoacán, de Zacatecas, de Jalisco, de todos aquellos estados donde hay una alta migración. No los estamos excluyendo de su responsabilidad, porque también sus legisladores, sus representantes, por aquellos secretarios, a Pepe que está en Michoacán, a Fabián que está en Guerrero, a que se pongan las pilas y que empiecen a crear política pública binacional que beneficie, que conecte realmente a los estados con las autoridades y con toda la unidad administrativa en Estados Unidos, y a sus legisladores a no estarse nada más clavando la lana, porque vienen de Guanajuato, vienen hacia Chicago, hacia Texas, y solamente vienen a festejos que las organizaciones con mucho sacrificio efectúan para seguir ayudando a los municipios, pero en el trabajo legislativo no hay nada. En Guanajuato no hay nada, Vicente, y eso es una pena, y no estamos excluyendo que Guanajuato también tiene una responsabilidad compartida. Que no nos quedemos callados. Me gusta eso. Omar Silva, te mando un abrazo y pongámosle fecha a eso que me estás señalando, que me parece importantísimo para un día próximo. Claro, Vicente, tú nada más dime cuándo y yo estoy puesto para empezar a la gente a informarla y ya no les estén tomando el pelo. Claro que sí. Te mando un abrazo, y hay que decirlo también en los medios de comunicación en México, en esos medios chayoteros, en esos medios que reciben dinero del gobierno de México, de esos casi 40,000 millones de pesos que ha invertido el gobierno de Enrique Peña Nieto, aparecerán titulares, Toño, Ricardo, como enérgica protesta, enérgica reacción del gobierno de México, se hizo todo lo que se pudo y no se logró detener. O sea, intentarán limpiarle la responsabilidad al gobierno de México, cuando estos casos de pena de muerte no son casos de la noche a la mañana, son casos que vienen arrastrando por años, y ahora resulta que todo el mundo mandó cartas pidiendo que no ejecutaran a este paisano. Si se lo mereció o no, ese es otro boleto, porque estamos hablando del proceso. Cuando le pase a usted, cuando me pase a mí, Dios no quiera, necesitamos a un gobierno que esté ahí para apoyarnos. Porque además no le estamos pidiendo chichi, no le estamos pidiendo favores, le estamos pidiendo a la gente en consulados y embajada, en Secretaría de Relaciones Exteriores, que hagan su chamba. No les estamos pidiendo más, no les estamos pidiendo que se vengan a tomar un cafecito a la casa y hagamos amistades, que se pongan a hacer su chamba, que para eso les pagan, y les pagan bien. Saludo a mis compañeros, a Ricardo Serrano, mi hermano, en los controles de esta nave, y a Antonio Toño Ruiz. Ya me enchilé. No, pues enchilados estamos desde muy temprano, desde anoche, por la decisión del gobierno de Trump de terminar con el programa de refugio temporal